Hola, buen día tengan todas en esta mañana para mí de miércoles 10 de junio. Soy Celina de Meléndez y vamos a seguir hablando de otra mujer, la esposa de Jairo, que vivió una situación muy especial, muy dolorosa, como vamos a ver, porque le tocó pasar uno de los momentos más duros, más dolorosos que una madre puede sufrir. Dice Lucas 8:51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. A continuación pasamos a ver de qué se trata. En esta ocasión, en este momento, Jesús andaba predicando, como siempre, en las calles, y la multitud de personas que rodeaba a Jesús tenía muchísimas necesidades. Toda esa gente, así como ahora, si Jesús apareciera aquí, estaría rodeado de todos nosotros que tenemos muchísimas necesidades. Entre ellas, en ese momento estaban Jairo, principal de la sinagoga, dice su palabra, en el versículo 40 de ese mismo capítulo 8 cuenta la historia completa y cuya hija de 12 años se estaba muriendo. Allí estaba también una mujer que hemos conocido mucho con un flujo de sangre continuo. Solo Dios, estas son algunas, solo dos de las necesidades que esas personas tenían, de las que estaban rodeando a Jesús. De las muchas que habían en las otras personas, pero estas se mencionan aquí en la Biblia. Solo Dios podía suplir esas necesidades. Así que Jesús, que es Dios mismo hecho carne, sanó a la querida mujer, ¿se acuerdan? Que ahora lo adoraba postrada a sus pies. Su hemorragia de 12 años se había detenido milagrosamente. Pero estaba Jairo, como decimos, cuya niña de 12 años estaba muriendo. En ese momento llegó un mensajero y le dijo a Jairo que su hija había muerto. Él la dejó enferma, muy grave, pero le llegaban a avisar que ya había fallecido. Sin embargo, Jesús, que escuchó lo que le dijeron a Jairo, le aseguró que su hija sería sanada. ¿Y qué le dijo? Cree solamente y lo verás. Pero, ¿y qué de la esposa de Jairo, la mamá de la niña, con quien no se menciona su nombre? No está mencionado su nombre, solo la esposa de Jairo. Cuando Jairo seguramente se fue a buscar a Jesús, que salió de su casa, esta mujer, mamá, estaba ansiosa, se quedó cuidando a su hija moribunda, haciendo todo lo que podía, así como hacemos las mamás por nuestros hijos, y más si los vemos enfermos, aferrándose a la esperanza, orando, esperando que Jesús llegara. Pero los minutos seguramente se hacían horas agonizantes que no terminaban. ¿Dónde estaba Jesús? Seguramente se preguntaba ella, ¿a qué hora van a venir? Pero su esperanza murió cuando vio a su amada hija tomar su último respiro. Qué duro. Como decía al principio, uno de los momentos mucho más duros que una mujer puede pasar en su vida, que una madre puede pasar en su vida. Ver a un hijo fallecer. Quizás fue esta misma mujer devastada cuando ya vio que su hija había fallecido, la que envió al mensajero para hacerle saber a su esposo que ya era muy tarde.
que ya no había nada que hacer. Tal vez ella también llamó a las plañideras que se acostumbraban en aquella época, eran mujeres que llegaban a llorar, plañideras o a lamentarse, para comenzar una vigilia de duelo, como la velación, digamos, que conocemos ahora, ¿verdad? No obstante, y a pesar del mensaje que Jesús había escuchado, donde le dice a Jairo, solamente cree, este sanador, lleno de fuerza y poder y honor y gloria y majestad, Jesús fue, llegó a la casa. No dijo, bueno, ya se murió la niña, ya no hay nada que hacer. No, él le dijo a Jairo, solamente cree. Llegó a la casa y entonces están estas palabras donde dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Entró con ellos sus discípulos más cercanos y él tomó la mano de la niña y dijo, muchacha, levántate. ¿Qué momento más increíble han de haber experimentado los que estaban ahí, el grupo pequeño, sus discípulos, incluso su padre y su madre? Solo imaginémonos qué momento más increíble. Quizás con incredulidad, si yo hubiese sido, lo confieso, ¿verdad? No, si ya la veíamos muerta, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotras? ¿Con poca fe? ¿Con poca esperanza? ¿Con incredulidad? Pero él le dice a la niña, muchacha, levántate. Y entonces sucedió lo inimaginable. Su espíritu volvió y se levantó inmediatamente. Tenemos que creer la palabra de Dios, hermanas, a pesar de los sucesos de la vida, a pesar de las circunstancias que las veamos como irremediables, que aquello se vea oscuro, negro, a pesar de lo que parezca estar pasando, a pesar de que el momento oportuno y los hechos parezcan totalmente equivocados, algo que no tiene solución. En vez de mirar lo que puedes ver, mira lo que no se ve, porque dice 2 Corintios 4:18, porque por fe andamos, no por vista. Perdón, dice Corintios 5:7 y Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A esto aferrémonos. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios majestuoso, lleno de fuerza, honor y gloria y majestad. Y Él puede hacer las cosas imposibles que sean posibles, si esa es su santa y perfecta voluntad para ese momento. Así es que tengamos esa esperanza, hermanas, no la perdamos. Sigamos adelante en nuestra vida conociendo más de ese Dios, de Jesús, del que nos habla la palabra. Gracias por escucharnos.